Dos adolescentes que querían saber qué se siente al matar. Una amiga que sufrió en sus carnes la muerte sin sentido. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar de las brujas de San Fernando. Brujas de San Fernando, Iria Suárez de 16 y Raquel Carles de 17. Es un caso que me habéis pedido muchísimo, un caso que me habéis pedido mucho porque está quizás de alguna manera vinculado al de José Rabadán, el asesino de la katana. Este caso, aunque ocurre después del crimen de José en el año 2000, hay que decir que es el primero en España que se juzga con la nueva ley del menor, y eso traerá polémica. Pero vamos a contar el relato, vamos a ir un poquito sobre los hechos y vamos a profundizar en esa ley que causó tanto revuelo y tanto desconcierto a raíz de este suceso. Nos vamos a ir al Instituto Isla de León, en San Fernando, Cádiz. Allí, como en todos los institutos, pues hay grupos de amigos. Chavalas que se juntan con unas chavalas, chicos que se juntan con unos chicos, chicos y chicas que se juntan, en fin, típicos grupos de amigos. Y en esos grupos había uno concreto formado por tres amigas. Clara María García, que tenía 16 años, Iria Suárez, también de 16, y Raquel Carles, de 17. Eran tres amigas desde hacía mucho tiempo, se conocían desde pequeñas, habían casi crecido juntas, su relación era estrecha, se contaban los secretos, ya sabéis cómo son las relaciones de estos grupos de amigos. El problema es que con el tiempo se fueron distanciando, y se fueron distanciando quizás por los caracteres de cada una. Voy a contar un poquito lo que se dice de cómo era la personalidad de una y de otra. Por ejemplo, empecemos por Iria Suárez. Iria Suárez era la dominante del grupo. Tenía un carácter fuerte, venía de familia de militares, tenía una posición estable, buena, pero era muy introvertida, le gustaba el ocultismo, le gustaba la magia negra, tenía una ouija dibujada en su mesa. En fin, era una chica manipuladora, callada, observadora. Y luego tenemos el contrapunto, que era Raquel Carles. Raquel Carles tenía una familia, o venía de una familia desestructurada, su padre era extoxicómano, vivían con muy bajos recursos, tenían una pequeña pensión de 240 euros, con eso comían, y dice la gente que casi todo se fue al traste cuando su padre, el extoxicómano, volvió con su madre y con ella. La tachan de manipulable, callada, como queriendo encajar en algún sitio, la típica chica o persona desvalida que busca encajar en un grupo de amigos que la protejan y le den esas figuras quizás maternales o paternales que no tienen en su casa, ¿no? Y luego tenemos a Clara María. Clara María es la víctima de todo este suceso, pero vamos a conocerla. Dicen que era una chica extrovertida, muy simpática, muy abierta, y que empezó a separarse un poco de Iria y de Raquel cuando éstas comenzaron con el tema de la magia negra y el ocultismo. Aunque las tres al principio les gustaba ese rollo, vestían de oscuro, así tipo gótica o tipo emo, no sé cómo se dice hoy en día. Y en un primer momento incluso Clara participaba de ello, pero quizás ese carácter más abierto, más extrovertido, el querer relacionarse con más gente, no solamente con Iria y con Raquel, hizo que se fuese distanciando un poco hasta el punto de echarse novios. Se echó un novio llamado Alejandro, y claro, ya cuando con esas edades, con 16, 17, te echas novio, pues vas dejando un poco de lado a esas amigas de la juventud, ¿no? Ya no te juntas tanto con ellas, ya no compartes tantos secretos, y muchas veces en esos grupitos de amigos, y eso lo podéis ver los que
hayáis pasado por ello, que seréis la mayoría, notáis como cierto celo o recelo por esas amigas que vas dejando un poco de lado, o esos amigos que incluso vas dejando de lado. Cuando te echas novio o novia, al final solo ves por ese novio o novia y además a esas edades, ¿no? Bueno, la cuestión es que Clara se había alejado un poco, distanciado de esta relación que tenía con Iria y con Raquel. Ellas, lógicamente, esto no lo veían bien. Iria y Raquel tenían ese recelo, la criticaban, entre ellas cuchicheaban. Bueno, estaba distanciada. La cuestión es que la noche del 26 al 27 de mayo, bueno, el día antes de esa noche, Iria le dice a Clara que por qué no sale con ellas. Clara ya apenas salía con este grupo de amigas. Había empezado con el novio, entonces casi todas sus salidas eran o con el novio o con el grupo de amigos del novio. Entonces, Iria le dice, oye, mira, Raquel ha suspendido, sabes cómo es Raquel, ¿por qué no salimos esta noche para apoyarla? Porque Raquel está hundida, ya que al suspender pues va a repetir curso, la van a retirar o la van a separar de mí, que soy su única amiga. En fin, Clara siente compasión por este punto y decide salir esa noche, la noche del 26 al 27, con estas dos amigas. Habla con su novio, con Alejandro, y dice, oye, mira, hoy no voy a salir contigo porque Iria me ha dicho que salgamos con Raquel, para mostrarle nuestro apoyo al haber suspendido el curso. Así que esa noche, en la que Clara iba a salir con su novio, con su grupo de amigos, finalmente decide salir a dar un paseo con Iria y con Raquel para mostrar su apoyo a esta segunda. La cuestión es que salen juntas y a lo largo de la noche, luego iremos a lo que pasa esa noche, vamos a ir contándolo conforme van pasando los hechos. A lo largo de esa noche, Iria y Raquel se cruzan con un amigo del instituto, pero extrañamente van solas, no van con Clara y ya era tarde. El amigo en un primer momento no presta atención, la saluda y sigue de largo, pero más entrada la noche, Iria y Raquel coinciden con Alejandro, el novio de Clara, y con el grupo de amigos de Alejandro. Alejandro le pregunta, oye, ustedes no habíais salido con mi novia, ¿dónde está? Y entonces Iria le dice algo así como, sí, pero ha discutido con Raquel y al final ella se ha ido ya para casa. Alejandro lo único que dice que las ve a ellas como manchadas de barro, ¿no? Esto le da un poco de impresión, pero tampoco le presta mucha atención. La cuestión es que la noche va pasando, la madrugada va progresando y en la casa de Clara los padres empiezan a inquietarse, empiezan a ponerse nerviosos porque Clara no es una chica que se recoja tarde, no es una chica que acostumbre a estar toda la madrugada fuera. Pero bueno, esperan a la mañana siguiente y en torno a las 8:30 de la mañana el padre de Clara va a la comisaría de policía pues para plantar una denuncia porque su hija no ha aparecido. Llega a la comisaría, planta la denuncia, se la recogen sin problemas. Pero da la casualidad que estando el padre en la comisaría, en la propia comisaría reciben una llamada de que se ha encontrado un cuerpo en el Parque Astronómico del Barrero. Se llama Parque Astronómico porque tiene una torre de astronomía y además hay allí una zona de vigilancia del ejército. La cuestión es que se traslada la policía a ese Parque Astronómico del Barrero y cuando llegan ven a una chica tirada en el suelo que parece tener una multitud de cuchilladas y finalmente la identifican como Clara María García, la joven que había desaparecido y que no había ido a casa esa madrugada y que los padres estaban en comisaría. Claro, esta noticia los padres la reciben estando allí. Imaginaros el revuelo los padres y esto quedaros con ellos, sabían que esa noche había salido con Iria y con Raquel. Aún así, la policía cuando ve el cuerpo y lo examina, al descubrir la cantidad de cuchilladas que tiene, ellos determinan que se trata de un crimen pasional. Suele pasar, cuando hay muchas cuchilladas y el crimen es muy violento, suele ser un crimen pasional. Entonces, el primer sospechoso, lógicamente, es Alejandro, el novio y pareja de Clara. Alejandro se le lleva a dependencias policiales y presta declaración. Entonces el chico cuenta lo que sabe. Oye, mira, yo esta noche no he salido con Clara, además no soy el único que lo sabe, hay testigos como mis amigos, y Clara había salido con Iria y con Raquel. Y nosotros, yo personalmente me crucé con ellas, y Iria y Raquel iban solas, sin mi novia Clara, y además estaban manchadas de barro. También se interroga a una amiga que estaba en ese grupo, que se cruzó con Iria y con Raquel aquella noche, y esta amiga dice que le sorprendió que una de ellas llevaba el peto también manchado de barro. Se interroga también a ese primer amigo que se había cruzado con las dos y corrobora todo lo que había dicho Alejandro y la amiga de Alejandro, que se habían cruzado con Iria y con Raquel y que ambas iban manchadas de barro. Entonces, lógicamente, las principales sospechosas en ese momento para la policía son Iria y Raquel. ¿Qué es lo que hace la policía? Pues primero se dirigen a la casa de Raquel. ¿Por qué? Porque la casa de Raquel era conocida para ellos.
Recordad que su padre era toxicómano, había sido toxicómano, y entonces, bueno, pues conocían la casa y se dirigen a casa de Raquel. Llaman a la puerta y abre la madre de la chica. Y le dicen, oye, mira, perdona, ha aparecido Clara María asesinada en el Parque del Barrero y necesitamos que tu hija, que según cuentan los testimonios coincidió con ella anoche, venga a comisaría para prestar declaración. Entonces la madre invita a entrar a la policía a la casa, la policía entra y ven a Raquel y le dicen, oye Raquel, mira, tienes que venir con nosotros y tal. Y entonces la chica les dice, vale, pero dejadme un momento que me cambie de ropa. La policía la deja, pero con la puerta del baño entreabierta, y observan cómo la joven manipula un macetero que hay en el cuarto de baño. Bueno, Raquel se viste, se cambia y se va a comisaría. Tras eso van a la casa de Iria, a recoger a Iria, que también tiene que prestar declaración. Llaman a la puerta y esta vez es Iria la que abre directamente. Cuando abre, lo primero que ve la policía es una herida en el brazo un tanto fea. Le preguntan que cómo se la ha hecho y ella dice, pues se me rompió un vaso y me he cortado con el vaso. Bueno, la policía le dice lo mismo que le había dicho a Raquel, oye, mira, tienes que acompañarnos porque ha aparecido Clara muerta, tal. Y Iria no pone resistencia y acompaña a la policía junto con Raquel a la comisaría. Y aquí ocurre un hecho un tanto peculiar y un tanto desagradable que no debería de haber pasado. Y es que cuando las dos chicas entran en comisaría, Raquel e Iria entran en comisaría, se cruzan con los padres de Clara. Claro, los padres saben, porque han hablado con Alejandro, han hablado con los demás amigos que han ido pasando por comisaría, que las principales sospechosas son Iria y Clara. Entonces los padres se abalanzan sobre las crías, sobre las jóvenes. El padre le grita a Iria que qué es lo que ha hecho con su hija, que qué ha hecho con su hija, y la madre de Clara coge a Raquel por los pelos también gritándole. En fin, una escena, imagino a todas luces, muy desagradable, pero que es inevitable. Unos padres que están ahora mismo con la sangre caliente, que se acaban de enterar que su hija ha sido asesinada, que además la han matado con numerosas puñaladas, y las dos principales sospechosas entran por comisaría tan panchas. Lógicamente eso haría que esa sensación de hervor que uno tiene en las tripas le salga por donde le salga y se abalancen contra las crías. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues imaginaos la escena, imagino que la policía la separa, ese momento de nerviosismo, por un lado los padres, por un lado las presuntas asesinas. Total, que finalmente van a prestar declaración y se separan a las dos. Se separa a Iria por un lado y a Raquel por el otro. Y primero se va a Iria, y se le dice, oye, mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué pasó anoche con Clara? ¿Qué sabéis? Y entonces Iria lo primero que dice, mira, nosotros no sabemos nada, yo sí es verdad que quedamos con Clara por la noche, pero durante la noche Raquel se peleó con ella y Clara tiró para su casa, que nosotros sepamos, y nosotros pues tiramos para nuestras historias y nuestros rollos. Entonces van a Raquel y Raquel empieza a fumar descontroladamente. Empieza diciendo que sigue la misma coartada que había dado Iria, ¿no? Esa noche, bueno, sí, quedamos con ella, fuimos al parque, tomamos unas copas, unas cervezas y luego, pues, yo me peleé con Clara y Clara tiró por su lado y nosotros por el nuestro. Bueno, esa era la versión que estaban dando, pero en un momento dado de ese interrogatorio, tenéis que entender también que tienen 16 y 17 años, 16 Iria y 17 Raquel, pues se ve que, lógicamente, la policía va presionando, les va metiendo los dedos en la llaga, y en un momento dado Raquel dice algo así como, bueno, ¿y qué le puede pasar a la persona que haya asesinado a Clara? Esto ya, claro, les hace a la policía seguir tirando del hilo, entonces ya empiezan a presionarla, oye, mira, si confiesas es un atenuante, te puede ayudar, tal. En fin, esa psicología que se emplea, lógicamente, por parte de los agentes. Y Raquel termina confesando y cuenta, según dice, que son ellas las asesinas. Pero no narra los hechos. Entonces la policía se va al sitio donde tienen a Iria y le dicen, oye, tu amiga ha confesado y dice que habéis sido vosotras las que habéis matado a Clara. Entonces el médico forense que había examinado el cuerpo de Clara y está en el interrogatorio, le pide a Iria que se destape la herida que tiene en la mano, que se había puesto una venda. Iria se destapa la herida y entonces el médico le dice, ¿cómo te la has hecho? Y Iria le dice, no, con un vaso de ginebra que se me rompió y entonces me corté y eso. Y el médico le dice, mira, perdona que te diga, pero es que el patrón de esa herida coincide plenamente con los patrones de las heridas que tiene Clara en su cuerpo. Por lo tanto, yo como especialista determino que esa herida se ha hecho con el mismo arma que se ha hecho las heridas que tiene Clara en su cuerpo. Entonces Iria medio se derrumba y empieza a explicar lo sucedido y cuenta lo que pasó realmente aquella noche. Dice que llegaron al Parque del Barrero, que se sentaron en el suelo, que dejaron a Clara en medio, o sea, se sentaron Iria, Clara y Raquel.
y que empezaron a tomar unas cervezas allí, hablando de sus cosas, de sus historias, y que en un momento dado, pues le dicen a Clara de tumbarse mirando las estrellas. Que se tumba mirando las estrellas, que le dicen a Clara que cierre los ojos, que empiece a hablar de alguna historia. Y cuando Clara tiene los ojos cerrados, Raquel e Iria se incorporan, y Iria coge a Raquel por la espalda y la agarra. Y en ese momento, Raquel coge un puñal y comienza a apuñalar desesperadamente a Clara, con tal fuerza que en uno de esos arrebatos corta el brazo de Iria. Y entonces Iria, cuando nota que le han cortado, suelta a Clara y ya Clara cae al suelo muerta. Dicen que durante el apuñalamiento Clara gritaba: no me matéis, no me matéis, me habéis traído al parque para matarme, en fin. Empieza a gritar, lógicamente, de forma desconsolada, pero estas dos energúmenas acaban con su vida sin tener ningún tipo de empatía. También comenta Iria que no es o no fue Clara la primera víctima que tenían el objetivo, que ellas les daba igual una que otra, que necesitaban sentir lo que era matar a alguien, que ellas lo que querían realmente era saber qué se siente al arrebatar una vida. Entonces, que días antes habían estado en el Parque Bahía Sur, un centro comercial que hay en San Fernando, y deseaban elegir una víctima en ese centro comercial, que entraron en los servicios y que esperaron a que entrase una mujer, pero que finalmente desistieron de hacerlo. La policía va al Parque Bahía Sur e interroga al agente de seguridad y este le cuenta que sí, que hubo un incidente unos días atrás, que tampoco le prestó mucha atención, pero bueno, que sí que lo hubo, en el que una trabajadora del propio centro lo llamó porque necesitaba ayuda. Entonces se coge a esa trabajadora y se la interroga, y la trabajadora dice que ella entró en el servicio y que observó a dos adolescentes sentadas en el pollete del lavabo, que ella entró a orinar, que cuando salió estas dos adolescentes le cortaron el paso y empezaron como a provocarla, y que ella consiguió zafarse, salir del baño, avisar a seguridad, y que seguridad fue y expulsó a estas dos adolescentes del cuarto de baño, que sintió miedo y terror por la cara que tenían estas dos chicas cuando le lanzaban improperios, ¿no? La cuestión es que, como podéis ver, su idea era matar a alguien, les daba exactamente igual una persona que otra. La policía va a la casa de Raquel para hacer una inspección ocular y entonces en el maletero que Raquel había manipulado por la mañana cuando dijo que se iba a cambiar, descubren el arma homicida, descubren el puñal con el que acabaron con la vida de Clara. Tras esto van a la casa de Iria, y la casa de Iria es más complicada, porque en la casa de Iria se encuentran muchas cosas bastante interesantes y además cosas que nos van a hacer ver cómo es la mentalidad de esta chica. En la casa de Iria encuentran muchos libros de temática esotérica, ocultismo, pero empiezan a analizar su ordenador y en él descubren una serie de cuentos macabros, incluso un cuento macabro que narra, digamos, parte por parte y minuciosamente el crimen que han causado a Clara. O sea, como han matado a Clara, ella lo narra en ese cuento. Solo que en el cuento, en lugar de ser 3 amigas, son 4 amigas. Ahí ella transcribe esa separación, ese corte de la amistad, ese alejamiento de una de las amigas de parte del grupo, y cómo ese grupo, con el resentimiento y el odio hacia esa separación, terminan acabando con la vida de esta. Pero no es lo único que encuentran. Eso lo encuentran en el ordenador y además lo encuentran bajo el entorno de MS2. O sea, MS2, para los que seáis muy nuevos, a lo mejor no sabéis lo que es, pero era un sistema operativo anterior a Windows. Entonces lo que hacías en MS2 quedaba oculto en Windows. Y bueno, eso encuentran en el ordenador, pero luego encuentran una libreta. Una libreta en la que Iria ha ido plasmando cosas. Y entre ellas os voy a leer, que tengo aquí apuntado en una nota porque es largo, un relato o una especie de, no sé, ¿cómo decirlo?, de explicación que ella da o de alegoría, no sé. Ella escribe lo siguiente: nunca fui una niña normal, nunca jugué a las muñecas como otras niñas. Me llaman loca solo porque hago lo que me gusta, sin importarme lo que puedan pensar los demás. Loca porque realmente soy libre. Loca me llaman así por envidia, porque ellos realmente no serían capaces. La máxima satánica es matar a quien te ha dado la vida. Los peluches al llegar a mis manos pierden los ojos inmediatamente, quizás porque no puedo soportar que haya ojos como los míos. Mi pasión son la música y el tetricismo.
Hay un punto concreto en el que dice la máxima satánica es matar a quien te ha dado la vida. Y eso es muy interesante porque también descubre la policía que Iria y Raquel han estado mandando cartas incesantemente a otro asesino reciente, a otro asesino adolescente, a otro asesino que cometió una aberración, a José Rabadán, el asesino de la katana. Le han estado mandando cartas tales como te admiramos, eres súper guapo, nos parece impresionante lo que has hecho, hay que tener mucho valor para acabar con tu familia. O sea, esto te hace pensar que igual si estas crías no hubiesen tenido a Clara, podrían haber matado a cualquiera de su familia. O sea, Iria podría haber matado a sus padres o igual hubiese convencido a Raquel para acabar con la vida de los padres de Raquel. Pero para que veáis cómo ella tiene esos pensamientos extraños. Además, descubren una revista Pronto, una revista que se vende aquí en España, en la que hay un reportaje sobre la actual ley del menor y además subrayado, que tiene subrayado en rojo, una frase o una parte de ese artículo en el que explican las penas máximas por asesinato y determinan que son un máximo de 5 años de encierro. Descubren otro papel en el que ponen que no les va a pasar nada si las pillan porque son adolescentes, menores de edad y además tienen una enfermedad mental llamada psicopatía. O sea, Iria no solo pensaba las cosas, sino que también las plasmaba, las escribía, las apuntaba en una hoja. Pero siguen mirando y ven otra cosa quizás más aterradora o quizás que pone los pelos más de punta que todo lo que os he contado anteriormente. Y es que ven en una hoja detallada la coartada que tenían preparada ambas para después del crimen. Para que veáis que el crimen era totalmente premeditado, que lo tenían totalmente pensado, ideado. Habían escrito hasta una coartada que se habían estudiado las dos y que es la coartada que dijeron cuando fueron detenidas. O sea, es lo primero que empezaron a soltar cuando fueron llevadas a dependencias policiales. Lo que pasa es que al final siempre hay un eslabón más débil, y en este caso era Raquel, que termina por romperse, y el eslabón más débil termina arrastrando al resto de la cadena. Y esa coartada decía tal que así: a las 9 salimos de casa, a las 9:10 saludamos a Ángela y Manolo, vamos al parque, nos encontramos en la puerta. Llegamos a Sacramento, comenzamos a beber, hablamos de lo de Manu, tú te peleas con Clara, nos vamos y cogemos por otro lado. A las 11 salimos de Sacramento, a las 11:20 nos cambiamos para el cumpleaños. Para que veáis, todo detallado. Este papelito, esta nota, esta coartada, se la estudiaron Iria y Raquel después de asesinar a Clara, porque lógicamente ellas no sabían que se iban a encontrar ni con Ángela, ni con Manolo. Entonces, esto se lo preparan después, en esa misma noche, porque ellas al día siguiente ya son llevadas a dependencias policiales. Y bueno, ahora viene realmente la polémica, o quizás todo lo que levantó, no sé cómo decirlo, esa indignación a nivel popular, ¿no? Esa indignación tan grande. Es de decir una cosa que se me había pasado. Cuando Iria termina de contar todo el relato, Iria termina de declarar. Esto es importante para que veáis hasta qué punto la mente de Iria funciona de una manera muy rara. O sea, una manera muy rara, una manera sin empatía, lo que es una mente psicópata. Y es que cuando termina de declarar, cuando ya se ha desahogado y ha dicho todo lo que ha hecho y cómo han matado a Clara y todo lo ha sucedido, le dice al jefe de homicidios, que es el que está haciendo tomando la declaración, que si puede echarse en el sofá que hay allí en el salón porque se encuentra cansada y necesita dormir. Y el jefe de homicidios le dice, bueno, échate. Ella se echa y se quedan todos perplejos porque se queda dormida. O sea, después de haber acabado con la vida de su amiga de la forma que han acabado, después de haber sido capturada por la policía, de haber confesado, de haber contado todo lo que ha hecho, después de eso se queda plácidamente dormida. Ahí veis cómo actúa una mente sin empatía. Eso es como comerte el bocadillo de atún que se comía Patrick Nogueira después del crimen de Pioz. O irte a desayunar a la Lantara, como hizo Daniel Sancho. O sea, ese tipo de cosas que hace la gente que es capaz de matar a otra sin tener ningún resentimiento. Sin tener ese pepito grillo que tenemos la gente que es neurotípica y te dice lo que has hecho no está bien, lo que has hecho, y te hace ese remordimiento que te deja, que no te deja vivir. Pues ellos no lo tienen. Por eso pueden hacer cosas que se salen de la norma y que al resto de personas pues llaman la atención. Bueno, ahora viene, como decía, la parte más indignante, quizás la parte más polémica, y es el juicio. Se produce el juicio contra Iria Suárez y Raquel Carles, juicio de menores. Y además, aunque José Rabadán había cometido el crimen antes que ellas, el primer juicio
con la ley nueva del menor fue a estas 2 chicas. Claro, ¿qué pasa? Que uno no, yo creo que no sabía la sociedad en ese momento qué iba a pasar o hasta qué punto esa ley del menor nueva influiría en la decisión de un juez o sea, la gente no sabía realmente qué acarreaba esa ley. Lo primero que acarreaba es que la edad penal bajó, o sea, de 16, que se podía meter antes a la gente en la cárcel, hasta los 18. Por lo tanto, ya sabíamos que ni Iria ni Raquel iban a entrar en la cárcel. Raquel por 1 año e Iria por 2. Por lo tanto, irían a un centro de menores. Y tras el juicio, las penas irrisorias. Finalmente son condenadas a 8 años de internamiento. Tanto Iria como Raquel, 8 años de internamiento, pero no en una cárcel, en un centro de menores. Claro, al principio tú dices, hostia, 8 años de internamiento, un crimen que probablemente tendría acarreada una pena de 20 años, porque es un crimen con alevosía, o sea, se le ha emboscado, se le ha llevado a un sitio, se le ha dado confianza y luego entre 2 personas la han reducido sin que ella tuviese capacidad de defenderse y ha sido asesinada. De hecho, había un vigilante en esa torre del ejército que hay en el Parque del Barrero que escuchó gritos esa noche, escuchó gritos desgarradores de una cría diciendo ayudadme, me habéis traído aquí para matarme, pero dice que se lo comentó a su superior y que le dijo que no prestase mucha atención, que ese parque en ese momento, dicen, yo no conozco el parque en esa época, estuve allí hace poco, pero en esa época yo no lo conozco, dicen que había muchos conflictos y que era habitual escuchar gritos y peleas y discusiones. Bueno, la cuestión es que les caen 8 años de internamiento. Eso causa pues un revuelo monumental. La familia de Clara sienten lo que realmente sienten las familias cuando ven a 2 personas, una con 16 y otra con 17, que son 2 adultas, a los ojos de la gente son 2 adultas, que van a cumplir una pena irrisoria, que van a pasar por un centro de menores de manera fugaz, que van a estar en la calle a los 2 días y que tú te has quedado sin tu hija. Bueno, lógicamente se manifiestan, se hacen recursos, esto no va a llegar a ningún lado, es ley del menor, es lo que les ha caído. 8 años de internamiento. Lo curioso es que a los 4 años, Iria y Raquel, las 2, presentan pues una solicitud para que les den la semilibertad, para poder estudiar fuera del centro, para poder trabajar fuera del centro. Y vamos a ir una y después a la otra. Vamos a ir primero a Iria. Iria, todos los exámenes psicológicos habían determinado que era una chica manipuladora, carente de empatía, que no tenía ningún resentimiento, que incluso no había sentido ningún arrepentimiento tras el crimen, que para ellos ella no había progresado en esa reinserción. Esos eran los informes que teníamos de Iria. Aún así, Fiscalía, cuando Iria presenta esa solicitud para pedir la semilibertad a los 4 años, se opone. Fiscalía se opone y el centro donde estaba internada Iria también se opone. Dicen que ellos observan a una chica que no se ha reinsertado, una chica que carece de empatía, una chica que puede ser un peligro si queda libertad y que no, bajo su criterio, tanto del fiscal como del centro donde está internada Iria, no ven adecuado que se saque antes de tiempo, que debería de cumplir los 8 años que tiene impuesto por la condena. Pero contrariamente, los psicólogos del juzgado y los jueces de vigilancia determinan que sí, que bueno, que es bueno para la chica y para su reinserción, que salga de prisión, o sea, del centro de menores y que empiece a trabajar fuera, a estudiar. Así que finalmente a los 6 años, no a los 4, a los 6 años se le da esa semilibertad. Con Raquel pasa todo lo contrario. Raquel, todos los informes son favorables, tanto del centro donde está internada, como de los psicólogos, como del fiscal, como de los jueces de vigilancia. Todos coinciden en que Raquel había sido una chica que se dejó manipular por el entorno y que fue claramente manipulada por Iria, que es una chica responsable, que se le ve arrepentimiento, que se le ve empatía, que se la ve reinsertada. A ver, señores, que vamos a dejarnos de tontería, que con 17 años cogió un cuchillo y cosió a puñaladas a una amiga. Que todo lo que me quieras contar de que está reinsertada, de que es buena gente, de que todo lo que me quieras contar te lo compro, pero que no es una hermana de la caridad ni una paloma blanca. Es una tipa que con 17 años, influenciada o no influenciada, cogió un cuchillo y acabó con la vida de una amiga que habían sido amigas desde pequeñas. Con estos informes favorables se propone esa semilibertad para Raquel. La cuestión es que salen las 2 de prisión o del centro de menores donde están internadas y a los 6 años quedan en libertad ambas. No se conoce absolutamente nada, o bueno, no se conoce de manera oficial o que se pueda hablar algo coherente de qué pasa con estas 2 chicas. Hay que entender que la ley del menor, muchos dicen que sobreprotege, otros dicen que protege en exceso, otros dicen, en fin,
La cuestión es que lo que sí se sabe y se conoce es que no volvieron a San Fernando, estas dos chicas no vuelven a San Fernando, y luego hay rumores, hay gente que comenta, hay gente que dice, se puede leer en foros, se puede leer en artículos, que Iria estudió psicología. Psicología, señores. Yo alucino con estas cosas, porque nos pasa igual que con el asesino de Nagore, que también estudió psiquiatría en este caso, perdón, que además acabó de psiquiatra y que está trabajando como psiquiatra tratando a gente cuando el tío hizo el asesinato que hizo. Pues con Iria tenemos algo parecido. Estudió psicología, según dicen, y después se fue a Reino Unido y en Oxford ejerció como profesora de un colegio infantil. Eso es lo que dicen. No sé si es cierto o no, pero imaginaros una profesora como Iria, que todos los informes decían que era psicópata, o sea, que era una mujer carente de empatía, con un carácter frío, manipuladora, que la estamos poniendo para dar clases a niños pequeños. Y de Raquel lo que se cuenta es que tras salir del centro de menores estudió peluquería y que tiene una peluquería. No lo sé, una peluquería, unos dicen que es un salón de belleza, otros dicen que es esteticien, bueno, que trabaja en el sector de la belleza según parece. No se conocen sus imágenes actuales, o sea, no sabemos cómo son ni una ni la otra, de hecho incluso las imágenes antiguas tampoco, porque las que se dan por internet no son de ellas, son de dos chicas rusas que cometieron un asesinato y no sé por qué, se han tergiversado. Yo incluso me confundí en el documental que hice de ellas y las puse como Raquel Iria, y no son ni Raquel ni Iria, no sé por qué. Esas imágenes que incluso en Cuarto Milenio se han dado como las buenas, no son las buenas. Entonces no tenemos ni las imágenes antiguas ni las imágenes actuales, ¿vale? Hay algunas imágenes del caso en la que podemos ver de lejos la reconstrucción de los hechos en el parque, con una policía que hace como de víctima y ellas hacen como de asesinas. Podemos ver también cuando llegan al juzgado con las cabezas tapadas y a lo mejor de refilón alguna de ellas, pero no tenemos unas imágenes claras de cómo eran y tampoco tenemos unas imágenes de cómo están hoy en día. Entonces, es verdad que la privacidad tanto de Iria como de Raquel se mantuvo muy bien conservada y entonces no sabemos qué apariencia tienen. Pero como podéis ver, otras dos adolescentes que cometieron un crimen atroz justo en la misma época que se cometió el crimen de la katana. Y como parece ser, dos adolescentes reinsertadas. Yo hablaba con psicólogos y psiquiatras del tema de la psicopatía en adolescentes jóvenes y la psicopatía en niños. Y todos coinciden en que es el tipo de psicopatía más tratable, o sea, en que normalmente el joven adolescente o el niño, si son tratados a tiempo y bien, suelen responder favorablemente a esos tratamientos y luego se reinsertan sin ocasionar problemas. No es que se les quite la psicopatía, porque la psicopatía no es una enfermedad y no tiene cura, es un rasgo antisocial de la personalidad. Pero es cierto que se vuelven psicópatas integrados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo no lo entiendo muy bien, pero sí creo comprender que un psicópata integrado, aunque no mate a nadie, a nivel de quitarle la vida, os puedo asegurar que va dejando muchos cadáveres sentimentales en el camino. Todos nos cruzamos con algún psicópata en la vida. Todos tendréis testimonios de vosotros mismos, de vuestras historias personales, de vuestras vivencias en las que os habéis encontrado con alguien que es la típica persona que le da igual de todo, que le da igual hacer daño con tal de prosperar. El típico trepa que se decía antiguamente, que sube por los hombros de todos para llegar arriba y luego no tiene ningún remordimiento con lo que ha hecho por el camino. El típico que ha dejado a gentes en la estacada, que ha traicionado, que ha manipulado y luego a la hora de la verdad lo ves tan feliz, vive tan gratamente sin ningún problema. O la típica pareja que te manipula, que te acaba con tus sentimientos, que te destroza por dentro y luego él o ella son capaces de vivir con total normalidad. Incluso luego se echan otra pareja y esa pareja dice, hostia, pero si estoy con una bellísima persona, tú no eres un psicópata y la tienes también en contra, hasta que no sufre lo mismo que has sufrido tú, no se da cuenta. Entonces, yo creo que todos en nuestras vivencias hemos coincidido con psicópatas, narcisistas y todo este tipo de personas que destrozan la vida de los que los rodean. Pues imagino que estas dos chicas, o por lo menos Iria, que era la que parecía serlo, será algo así. No habrá matado a nadie otra vez, no habrá cometido ningún acto de sangre, pero muy probablemente en su devenir de vida pues tenga muchos cadáveres sentimentales. Y no solo parejas o amigos o compañeros de trabajo, incluso sus propios hijos. Yo he escuchado testimonios de hijos de psicópatas o de psicópatas narcisistas y escuchas cosas que te ponen los pelos de punta. O sea, escuchas cosas de cómo se los intenta a ellos
culpabilizar de cosas que van pasando, cómo ellos mismos se acaban sintiendo culpables de cosas que no han hecho, pero el psicópata les ha hecho creer que ellos eran los culpables. Ese grado de manipulación, de creer que las decisiones las tomas tú y cuando te distancias y lo ves en la lejanía, te das cuenta que esas decisiones las has tomado porque te han manipulado, pero en el momento piensas que eres tú el que las está tomando. En fin, por ejemplo, lo que le pasó a Raquel. Supongo que Raquel pensaría que la decisión de matar a Clara era suya, cuando en realidad, según los análisis, estaba tomándola por la manipulación de Iria. Pero en realidad hay que ser muy frío para cometer un crimen. Aquí tenemos, por ejemplo, como el crimen de Maje, ¿no? Cuando Salva mata al marido de Maje, supuestamente manipulado por la psicopatía y el narcisismo de Maje, ¿no? Que lo convence y le hace creer que es él el que toma la decisión de matarlo cuando realmente está siendo manipulado por ella. Pero hay que ser muy frío y hay que ser un asesino para coger un cuchillo y matar a alguien a puñaladas. Y como siempre digo, a puñaladas, que es que estás sintiendo cada puñalada, estás viendo a los ojos o viendo los ojos de la persona que está muriendo. Es muy difícil, no es lo mismo que pegar un tiro en la distancia y ver caer a alguien en la otra punta. Aquí estás matándolo pegado, cerca, junto, arrimado. Es muy distinto, estás sintiendo la muerte muy de cerca. Entonces, realmente, sí, puedes estar manipulado, pero también tienes que tener ahí un grado de, por lo menos, de frialdad para hacer lo que has hecho. Psicópatas reinsertados, psicópatas funcionales, no sé cómo decirlo, no me gustaría tenerlos cerca, os lo digo como lo siento, por muy integrado que estén, por muy buena persona que parezcan, a mí personalmente no me gustaría. Una persona que escribía cosas como la máxima satánica es acabar con quien te ha dado la vida, pues sinceramente no me gustaría tenerla durmiendo en la habitación de al lado, porque una noche la cabeza le hace clic y esa es tu última noche. Entonces, igual que no me gustaría tener al lado a José Rabadán, que cogió una katana y acabó con la vida de su madre, su padre y su hermana además con síndrome de Down, sin ningún remordimiento y sin ningún sentido, porque igual una noche no coge una katana, pero te coge el cuchillo jamonero y te pasa por cuchillo, pues prefiero no tenerlos cerca. Y vuelvo a repetir, por muy integrados que estén y por muy reinsertados que estén, para mí siguen siendo monstruos y para mí siguen siendo asesinos. Asesinos despiadados, que acabaron con la vida de inocentes, que acabaron con la vida de gente que confiaba en ellos, porque Clara confiaba en Iria y Raquel. Por eso aquella noche se fue al parque con ellas. Por eso aquella noche se tumbó mirando las estrellas. Soy Triunarts. Buenas noches.